¿Qué pasaría si te dijera que el nombre de Dios es más que solo un nombre? ¿Y si contuviera un significado oculto, uno tan profundo que conecta la historia, la arqueología y la profecía bíblica? Durante siglos, el nombre sagrado de Dios ha sido pronunciado con reverencia, oculto en antiguos textos e incluso borrado de la historia. Pero ¿y si te dijera que dentro de sus propias letras hay un misterio que apunta directamente al Mesías e incluso predice el futuro? Este no es un descubrimiento común. Lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creías saber. Quédate conmigo, porque al final de este video verás el nombre de Dios de una manera que jamás habías imaginado. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque comprender esta revelación podría cambiar para siempre la forma en que ves la Biblia. Empecemos. A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han dado a Dios muchos nombres para describir su poder, majestad y relación con la humanidad. En la Biblia encontramos títulos como Elohim, que significa Dios o Todopoderoso, usado en el primer versículo de Génesis. Adonai, que significa Señor o Amo, enfatizando su autoridad. El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, a menudo asociado con su provisión y protección. Pero no solo las escrituras hebreas mencionan diferentes nombres para Dios. En otras culturas antiguas encontramos conceptos similares. En la antigua Mesopotamia se referían a un Dios supremo como El o Il, términos que comparten raíces con el hebreo. En Egipto, el concepto de un Dios creador supremo estaba representado en figuras como Atón y Amón. Sin embargo, lo que diferencia a la fe bíblica de estas creencias es que el Dios de Israel no es solo una deidad entre muchas, sino el único Dios verdadero y viviente, el creador del universo. Sin embargo, entre todos estos nombres, hay uno que se destaca por encima de los demás. Un nombre tan sagrado que los antiguos israelitas temían siquiera pronunciarlo en voz alta. Ese nombre es el Tetragramatón, las 4 letras hebreas YHWH, a menudo pronunciadas como Yahweh y traducidas como Señor en la mayoría de las Biblias en inglés. Pero, ¿por qué este nombre es diferente? ¿Por qué tiene un significado tan profundo? La respuesta se encuentra en su significado divino oculto dentro del antiguo idioma hebreo. Un significado que no se comprendería completamente durante miles de años. Para comprender realmente el poder de este nombre, debemos regresar a uno de los momentos más trascendentales de la historia bíblica: el encuentro entre Moisés y Dios en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3. Moisés no era solo un hombre cualquiera. Había nacido hebreo, pero creció en la corte del faraón egipcio, rodeado de lujos y de la educación más avanzada de su tiempo. Sin embargo, después de un evento trágico en el que mató a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo, se vio obligado a huir al desierto de Madián. Allí pasó 40 años como un simple pastor, lejos de su vida anterior, sintiéndose probablemente olvidado y sin propósito. Pero Dios tenía un plan. Un día, mientras cuida su rebaño cerca del monte Horeb, ve algo extraordinario: una zarza envuelta en llamas que no se consume. Esta imagen es sumamente simbólica. En la Biblia, el fuego a menudo representa la presencia divina, como en el caso de la columna de fuego que guiaba a los israelitas en el desierto o las lenguas de fuego en Pentecostés. Sin embargo, lo más sorprendente de esta zarza es que ardía, pero no se consumía. Cuando Moisés se acerca, una voz lo llama: Moisés, Moisés. Llamarlo por su nombre 2 veces no es un detalle menor. En la cultura hebrea, esta repetición denota urgencia y cercanía. Es la misma forma en que Dios llama a Abraham en el momento en que está a punto de sacrificar a Isaac. Abraham, Abraham.
Génesis 22:11. Es un llamado directo e inconfundible. Moisés responde: «Aquí estoy». Entonces la voz declara: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Éxodo 3:5. En la cultura del Medio Oriente antiguo, quitarse las sandalias era una señal de reverencia y humildad. Esto indica que Moisés estaba en la presencia directa de Dios. Moisés cae de rodillas mientras la voz se identifica: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Éxodo 3:6. Este detalle es crucial. Dios no se presenta simplemente como una entidad divina genérica, sino como el Dios de sus antepasados, estableciendo una conexión directa con la promesa hecha a Abraham. Dios está recordando que no ha olvidado su pacto y que ahora es el momento de actuar. En ese momento Moisés se da cuenta de que está en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces Dios le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y lo ha elegido para guiarlos hacia la libertad. Pero Moisés, lleno de dudas, hace una pregunta importante. Si voy a los israelitas y les digo: «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes», y ellos me preguntan: «¿Cuál es su nombre?», ¿qué les responderé? Éxodo 3:13. Aquí surge un aspecto interesante. Moisés no solo está preguntando por curiosidad. En la mentalidad del mundo antiguo, conocer el nombre de alguien significaba tener acceso a su carácter, su autoridad y su esencia. Al hacer esta pregunta, Moisés está buscando una revelación más profunda sobre quién es realmente Dios. En ese momento, Dios revela algo verdaderamente místico y poderoso: «Yo soy el que soy». Luego añade: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a ustedes». Éxodo 3:14. Esta declaración es una de las más profundas de toda la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente? A primera vista, la frase «Yo soy el que soy» puede parecer simple. Sin embargo, cuando la examinamos a través de la lente del antiguo hebreo, descubrimos algo extraordinario. En hebreo, la frase es Ehyeh Asher Ehyeh, lo que se puede traducir como «Yo seré el que seré». Esta expresión indica existencia continua y eterna. Dios no solo es en un momento del tiempo, sino que siempre ha sido y siempre será. Este concepto de Dios como un ser eterno e inmutable aparece en toda la Escritura. En Apocalipsis 1:8, Dios se describe como el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. También en Hebreos 13:8, Jesús es descrito como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no está limitado por el tiempo ni por las circunstancias. Él es eterno, autosuficiente y soberano. Pero aquí hay algo aún más asombroso. Este nombre revelado en Éxodo se conecta directamente con el nombre Yahweh. En hebreo, Ehyeh, yo soy, y Yahweh, Él es, están estrechamente relacionados. Esto significa que desde la misma zarza ardiente, Dios estaba revelando su identidad como el Ser Supremo, el Eterno, el Inmutable. Un Dios que no solo existía en el pasado, sino que sigue actuando en el presente y estará con su pueblo en el futuro. Ahora que entendemos el significado profundo de este nombre, surge una pregunta aún más importante. ¿Podría el nombre de Yahweh contener un mensaje oculto sobre el Mesías? La respuesta podría sorprenderte. Primero, Ehyeh significa yo soy o yo seré. Esto señala la existencia eterna de Dios. No tiene principio ni fin, es autosuficiente, no depende de nada ni de nadie. Es inmutable, el mismo ayer, hoy y por siempre, como lo afirman Malaquías capítulo 3, versículo 6 y Hebreos capítulo 13, versículo 8. Segundo, la repetición «Yo soy el que soy» enfatiza su soberanía absoluta.
A diferencia de los dioses de Egipto, que fueron creados por manos humanas y requerían templos y rituales para mantenerse vivos en la conciencia de sus adoradores, Yahweh es el único Dios verdadero y viviente. No está limitado por el tiempo, el espacio ni la materia. Mientras que las civilizaciones antiguas adoraban deidades efímeras cuyas creencias cambiaban con el tiempo, el Dios de la Biblia permanece inmutable y eterno, gobernando sobre todas las cosas. Tercero, esta frase se conecta directamente con el tetragramatón, YHWH, en hebreo, Ye, yo soy, y Yahweh, Él es, están estrechamente relacionados. Dios está revelando que su propio nombre está ligado a la existencia eterna. Es decir, cuando leemos Yahweh, no solo estamos pronunciando un nombre, sino declarando su naturaleza inmutable y autoexistente. Este concepto no solo es central en la Biblia, sino que ha influido en la filosofía y teología a lo largo de la historia. Filósofos como Tomás de Aquino y San Agustín desarrollaron la idea de Dios como el ser necesario, aquel que existe por sí mismo y no depende de nada. Esta idea contrasta con el pensamiento de muchas religiones del mundo antiguo, en las que los dioses dependían de los sacrificios y la adoración de los humanos para mantener su existencia y poder. Durante siglos, los israelitas tuvieron este nombre en tan alta estima que eventualmente dejaron de pronunciarlo por completo. Para la época del Segundo Templo, en el año 515 a.C., su uso era extremadamente restringido. Desde entonces hasta el año 70 después de Cristo, el nombre Yahweh fue considerado demasiado sagrado para ser pronunciado en voz alta. En su lugar, se reemplazó por Adonai, que significa Señor, con el fin de evitar decir el nombre divino en vano, como se menciona en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Esto llevó al desarrollo de una práctica en la cual, al leer las escrituras hebreas, los sacerdotes judíos sustituían Yahweh por Adonai cada vez que aparecía. Es por esto que en muchas Biblias en inglés, Yahweh suele traducirse como Señor en mayúsculas, en lugar de ser escrito completamente. Pero hay algo aún más sorprendente. Con la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo y la diáspora judía, el uso del nombre Yahweh se volvió aún más raro, hasta el punto de perderse por completo en el habla cotidiana. Esto generó incertidumbre sobre su pronunciación exacta. Algunos creen que la pronunciación original fue Yahweh, mientras que en la Edad Media se formó el nombre Jehová, al combinar las consonantes YHWH con las vocales de Adonai. El nombre de Dios, representado en hebreo con las letras Yod, He, Vav y He, comúnmente pronunciado como Yahweh, es más que solo un nombre. Contiene un mensaje profético oculto dentro de sus propias letras. Para comprender esto, debemos observar el significado pictográfico del antiguo alfabeto hebreo. A diferencia de los alfabetos modernos, cada letra hebrea originalmente tenía una imagen simbólica asociada a ella. Analicemos las 4 letras Yod, He, Vav y He para ver lo que revelan. La letra Yod, en el hebreo antiguo, se representaba como un brazo o una mano, simbolizando trabajo, acción o poder. Representa la poderosa mano de Dios, vista a lo largo de la Biblia en la creación, la liberación y el juicio. Un ejemplo de esto se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. La letra E es un símbolo antiguo de una persona con las manos levantadas, lo que indica revelación, asombro o aliento divino. A menudo significa mirar, contemplar o revelar. Aparece 2 veces en el nombre de Yahweh, enfatizando la importancia de la revelación y el aliento divino. Un ejemplo se encuentra en Isaías, capítulo 12, versículo 2.
He aquí, Dios es mi salvación. La letra Vav, en la escritura pictográfica hebrea, se representaba como una estaca de tienda o un clavo, simbolizando conexión, unión o sujeción. Esto es significativo, ya que los clavos fueron utilizados en la crucifixión, sujetando a Jesús en la cruz. Además, esta letra también funciona como un conector gramatical en hebreo, uniendo palabras, ideas y verdades. Un ejemplo profético de esto se encuentra en Salmo 22, versículo 16. Han horadado mis manos y mis pies, una clara referencia a la crucifixión. La segunda aparición de la letra E en el nombre de Dios repite la idea de revelación y aliento, enfatizando la comprensión e iluminación divina. Refuerza el deseo de Dios de revelarse a la humanidad. Un ejemplo de esto se encuentra en Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si juntamos todos estos significados, el mensaje oculto dentro del nombre de Dios se vuelve asombroso. Yod significa mano, E significa mirar o contemplar, Vav significa clavo, E significa nuevamente mirar. En otras palabras, el nombre de Dios puede traducirse como contempla la mano, contempla el clavo. Esto es impactante, porque mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el mismo nombre de Dios ya contenía una profecía oculta sobre la crucifixión. Contempla la mano, en referencia a las manos de Cristo. Contempla el clavo, en referencia a los clavos que lo perforaron. La repetición de He, que significa mirar o revelar, enfatiza que este evento es algo divinamente revelado y de gran significado. ¿Es posible que Dios haya incrustado el mensaje de la salvación en su propio nombre desde el principio? Esto concuerda con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El nombre de Yahweh mismo da testimonio de la obra redentora de Jesús en la cruz. Y esto es solo el comienzo. La historia, la arqueología y la profecía bíblica revelan aún más detalles sorprendentes sobre el poder oculto del nombre de Dios. Pero antes de continuar, piensa en esto. ¿Qué otras evidencias podrían confirmar que el nombre de Dios está conectado con el Mesías? Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que entiendes la Biblia para siempre. A lo largo de la historia, los escépticos han cuestionado la autenticidad de la Biblia, particularmente en lo que respecta al nombre de Yahweh. Algunos afirman que la creencia en Yahweh surgió tardíamente en la historia de Israel o que fue tomada de culturas vecinas. Pero, ¿y si la arqueología demuestra lo contrario? ¿Y si tenemos pruebas físicas grabadas en piedra y preservadas por miles de años, confirmando que el pueblo hebreo invocaba el nombre de Yahweh mucho antes de la era moderna, tal como lo registra la Biblia? Uno de los descubrimientos más impactantes es la estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita. Fue descubierta en 1868 por un misionero alemán en Dibón, Jordania, en la antigua región de Moab. Data aproximadamente del año 840 a.C., solo un siglo después del reinado del rey David. Esta inscripción, escrita por el rey Mesa de Moab, un enemigo de Israel, es un monumento conmemorativo de su victoria en la rebelión contra el reino de Israel tras la muerte del rey Acab. ¿Por qué es significativa? Por primera vez en la historia, tenemos una fuente no bíblica que menciona el nombre de Yahweh. En la inscripción se lee: tomé los vasos de Yahweh y los llevé ante Quemos, el dios de Moab. Este simple fragmento de texto es una prueba crucial. Confirma que Israel ya adoraba a Yahweh en el siglo IX a.C., tal como lo indica la Biblia.
también prueba que Israel y Moab estaban en guerra, lo que coincide con el relato de Segundo de Reyes, capítulo 3, que describe la rebelión de Moab contra Israel. Pero hay algo aún más fascinante en esta inscripción. En la Biblia, Moab y sus reyes eran enemigos declarados de Israel. Sin embargo, aquí tenemos una prueba arqueológica de que los moabitas reconocían la existencia de Yahweh como el Dios de los israelitas. Aunque ellos mismos adoraban a Quemos, su propio Dios, no negaban que Yahweh era el Dios de Israel. En 1979, un equipo de arqueólogos realizó uno de los descubrimientos más impactantes de la historia bíblica, los rollos de Ketef Hinnom, hallados en una cueva funeraria cerca de Jerusalén. Estos rollos de plata datan aproximadamente del año 700 a.C., antes del exilio babilónico. Se encontraron pequeñas placas de plata enrolladas con inscripciones en hebreo, que contienen los textos bíblicos más antiguos conocidos, incluso más antiguos que los rollos del Mar Muerto. Uno de los textos grabados en estos rollos es la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Este hallazgo es absolutamente revolucionario. Nos demuestra que el nombre de Yahweh ya era utilizado en oraciones y bendiciones sagradas, siglos antes del exilio babilónico, lo que confirma la continuidad de su adoración en la historia del pueblo hebreo. Además, refuta la teoría de que los textos bíblicos fueron escritos mucho después de los eventos que describen. El hecho de que este texto esté grabado en plata sugiere algo aún más significativo. Probablemente se usaba como un amuleto de protección divina. Esto indica que el nombre de Dios no solo era considerado sagrado, sino que se le atribuía un poder espiritual y protector. Otro descubrimiento poderoso que confirma el nombre de Dios son las cartas de Laquis, una colección de tablillas de arcilla escritas por oficiales militares judíos justo antes de la conquista babilónica de Judá en el año 586 a.C., descubiertas en la década de 1930 en las ruinas de Laquis, una ciudad de la antigua Judá. Datan aproximadamente entre los años 590 y 580 a.C., la época del profeta Jeremías. Lo que hace que estas cartas sean tan valiosas es que fueron escritas en el fragor de la batalla, en los últimos días antes de la invasión de Nabucodonosor. En ellas encontramos un detalle crucial. Una de las cartas registra una súplica desesperada, que Yahweh permita que mi Señor reciba buenas noticias hoy. Este mensaje revela que los soldados y comandantes judíos invocaban el nombre de Yahweh en tiempos de crisis, confirmando que su uso era común y generalizado en Judá antes del exilio babilónico. Además, las cartas también mencionan eventos militares que coinciden con las profecías de Jeremías, mostrando cómo la historia real se alinea con los relatos bíblicos. Las cartas de Laquis sirven como evidencia histórica de primera mano sobre cómo las personas clamaban a Yahweh durante la guerra tal como lo describe la Biblia. Más allá de estos tres grandes hallazgos, otros artefactos continúan confirmando el uso del nombre de Dios en la antigüedad. La inscripción de Khirbet el-Kom del siglo VIII a.C., encontrada en Judá, es una inscripción similar a un grafiti que invoca el nombre de Yahweh en una bendición. Las inscripciones de Kuntilet Ajrud del siglo IX a.C. mencionan a Yahweh junto con Asera, lo que sugiere los conflictos entre la adoración verdadera de Yahweh y la idolatría en la historia de Israel. Los rollos del Mar Muerto
que datan desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, contienen múltiples copias de textos bíblicos, preservando el nombre de Yahweh en su forma hebrea original, incluso cuando otras palabras fueron escritas en griego. Sin embargo, siglos después, el nombre de Yahweh comenzó a ser oscurecido, reemplazado por títulos como Señor o Dios en muchas traducciones. Esto no fue casualidad. El profeta Jeremías ya había advertido sobre esto en Jeremías 23, 26, 27. Mi pueblo ha olvidado mi nombre por Baal. La adoración a Baal involucraba invocar los nombres de dioses falsos en lugar del de Yahweh. Con el tiempo, las personas dejaron de pronunciar el nombre de Dios por temor, sustituyéndolo por otros títulos. Pero esto no es el final de la historia. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos el nombre de Yahweh será restaurado. Zacarías 14:9 dice: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Isaías 52:6 confirma esto. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día sabrán que yo soy el que dice: aquí estoy. La restauración del nombre de Dios está ocurriendo ahora. Cada vez más creyentes están descubriendo el nombre hebreo original, Yahweh. El hebreo bíblico está siendo revivido, cumpliendo la profecía de Sofonías 3:9. Entonces devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh y le sirvan de común acuerdo. Ahora que conoces estas pruebas, la pregunta es: ¿estamos presenciando el cumplimiento de estas profecías? Lo que viene a continuación podría revelar aún más sobre el poder y la restauración del nombre de Yahweh. No te lo pierdas. El profeta Jeremías advirtió sobre esto. Mi pueblo ha olvidado mi nombre por Baal. Jeremías 23, 26, 27. La adoración a Baal no solo significaba la idolatría de Israel, sino que implicaba sustituir el nombre de Yahweh por el de dioses falsos. En los tiempos antiguos, los pueblos paganos creían que invocar el nombre de una deidad les daba acceso a su poder. Al adoptar nombres de dioses ajenos, los israelitas se alejaban del pacto con Yahweh y perdían su identidad como su pueblo escogido. Con el tiempo, el temor a pronunciar el nombre de Yahweh llevó a los sacerdotes y escribas a reemplazarlo por títulos genéricos como Adonai o Señor. Esta práctica eventualmente ocultó el nombre divino del pueblo común, lo que permitió que la humanidad se apartara de la verdadera adoración. Incluso hoy en día, muchos creyentes no conocen ni utilizan el nombre original de Dios. Pero las Escrituras nos aseguran que esto no será así para siempre. Zacarías profetizó que en los últimos días Yahweh restaurará su nombre entre las naciones. Otra profecía poderosa sobre el nombre de Dios se encuentra en Apocalipsis 22:4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Este pasaje se relaciona directamente con el sello de Dios en su pueblo en los últimos tiempos. Pero, ¿qué significa tener el nombre de Yahweh en la frente? En la antigüedad, un sello era una marca de autoridad, identidad y propiedad. En el contexto bíblico, el sello de Dios indica que aquellos que lo llevan le pertenecen. En contraposición, el libro de Apocalipsis advierte sobre un sistema mundial venidero en el que las personas deberán elegir entre dos marcas: el sello de Dios, su nombre en sus frentes, la marca de la bestia, el número 666 en la frente o en la mano. Apocalipsis 14:1 confirma esto. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este sello es un signo de protección y propiedad divina. Aquellos que lo llevan pertenecen a Yahweh y estarán con él en su reino eterno. Este concepto no es nuevo. En el Antiguo Testamento,
El sumo sacerdote de Israel llevaba el nombre de Dios en su frente, como se describe en Éxodo 28, 36, 38. Además, los israelitas colocaban el nombre de Yahweh en los dinteles de sus puertas como señal de pacto, un acto de protección contra el juicio divino. Jesús también enfatizó la importancia del nombre de Dios cuando oró: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Juan 17:11. En contraste, la marca de la bestia representa un sistema falso que se opone al nombre de Dios. Apocalipsis 13, 16, 17 advierte: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca no es solo un símbolo físico, sino una señal de lealtad espiritual. Así como el nombre de Dios en la frente representa fidelidad a Él, la marca de la bestia representa lealtad al sistema del anticristo. Esto significa que en los últimos tiempos la humanidad tendrá que elegir entre el nombre de Yahweh o la marca de la bestia. ¿Cuál elegirás? A medida que nos acercamos al cumplimiento de las profecías, el nombre de Dios está siendo restaurado, tal como lo predijo Zacarías 14:9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno, y uno su nombre. Isaías 52:6 confirma esta restauración. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, sabrán que yo soy el que dice: aquí estoy. Este pasaje indica una transformación espiritual global, donde las personas volverán a conocer el nombre verdadero de Dios. Este renacimiento del conocimiento divino no es una coincidencia, sino el cumplimiento de una profecía escrita hace miles de años. Actualmente, vemos señales de que esta restauración está ocurriendo. El hebreo bíblico está siendo revivido, cumpliendo la profecía de Sofonías 3:9. Entonces devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh y le sirvan de común acuerdo. Personas de todo el mundo están clamando el nombre de Dios, tal como Él predijo. Crece el interés por estudiar las raíces hebreas de la fe y restaurar el nombre divino en la adoración. Cada vez más personas están descubriendo el significado oculto de Yahweh y su conexión con el Mesías. Todo esto está preparando el camino para el regreso de Jesús, el Mesías, quien lleva el nombre del Padre. Apocalipsis 19:16 describe su regreso triunfal. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús regrese, todas las naciones conocerán y adorarán solo a Yahweh. No habrá más engaño, confusión, ni falsas doctrinas. En ese día, los que han permanecido fieles recibirán su recompensa, mientras que aquellos que rechazaron el nombre de Dios serán juzgados. Ahora que conoces el significado oculto del nombre de Dios, te hago una pregunta importante. ¿Cómo cambiará esto tu fe? Este conocimiento no es solo información, sino una invitación a alinear tu vida con la verdad. El nombre de Yahweh no es un simple sonido o palabra, es su identidad, su pacto y su promesa de redención. Si este video te ayudó a comprender algo nuevo, cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir, porque más personas necesitan escuchar este poderoso mensaje.